Ok. Cualquier duda, pregunten. ¿Ya? No esperen a quedarse con la duda ahí. ¿Ya? A ver, veamos qué sale de esto. Tum. Ya. Entonces, el libro, miren, se llama Chang, Basic Radiotherapy, Physics and Biology. ¿Ya? Como se supone que por el cuento de los derechos de autor y la cuestión, yo esto no lo puedo subir al Moodle, ¿ya? Pero les puedo mandar un correo, mándenme un correo y yo les doy el link para que lo bajen. ¿Les parece? Ya, profe, gracias. Porque si no me van a... Entonces, miren, interacciones de la radiación electromagnética con la materia. Vamos como a hacer como un repaso y meter algunas cositas como detallitos, si es en el fondo para que les quede más claro. ¿Ya? Lo primero que nos dice bueno, es cómo interactúan los fotones. Entonces eso es lo que vamos a ver en esta parte. ¿Ya? El asunto es que primero se define lo que es radiación electromagnética. Vamos a tener claro que la radiación electromagnética son los rayos X y los rayos gamma. ¿Ya? Ambos tienen una propiedad eléctrica y magnéticas y no son, dice que no son deflectadas por un campo eléctrico magnético. O sea que no se pueden desviar por un campo eléctrico. Y eso creo que lo vio Rutherford cuando estaba trabajando con el tubo de Crookes, ¿ya? Y para eso, en el fondo, se dio cuenta de que estas ondas electromagnéticas no se desviaban, ¿ya? Entonces, tenemos la radiación, la podemos dividir en dos categorías, en los que son directamente ionizantes y la radiación que son indirectamente ionizantes. ¿Cuáles son los que son directamente ionizantes? Básicamente son el tipo de radiación que posee carga. ¿Ok? En esto pueden ser los electrones, los protones, las partículas alfa, ¿ya? ¿Por qué? Porque por el hecho de tener carga, tienen más probabilidad de interactuar con el medio. Si ustedes se fijan aquí, en esta flechita, lo que está mostrando, en el fondo, es el trayecto de un electrón, y en el fondo que en cada crucecita es una interacción. ¿Ok? Esto es súper esquemático, en el fondo, porque en el fondo, al interactuar, esta cuestión se va a cambiar de dirección en cada interacción. Pero, a su vez, la radiación indirectamente ionizante lo que hace es entregar la energía a una partícula de un átomo y es capaz de hacer que este electrón salga del átomo y comience a ionizar el medio. ¿Mm? Entonces, por eso decimos que
los fotones y los rayos gamma, que son radiación electromagnética, son indirectamente ionizantes. Entonces, teniendo esto, se puede producir absorción, que hay una pérdida de fotones desde el haz debido a que la energía de los fotones está siendo absorbida por la materia. Lo otro que puede pasar es que haya dispersión, que la pérdida de los fotones desde el haz debido a que los fotones van cambiando de dirección. Esa es la otra probabilidad. También puede haber atenuación, donde va a haber pérdida de fotones desde la absorción y la dispersión. ¿Ya? Entonces, tenemos que E va a ser la energía del fotón y Z va a ser el número atómico. ¿Qué es lo que era el número atómico? ¿Alguien me puede decir que haya hecho la tarea? ¿Nadie hizo la tarea? Mala cosa. No, si no me equivoco, daba la cantidad de protones que hay en un átomo. Perfecto. Y si estamos hablando de la cantidad de protones, entonces, ¿qué también hay igual? Neutrones. ¿Neutrones? No, pues electrones. Pues, Ah, casi. ¿ya? Mm. Acuérdense, si tenemos mismo número de protones, es el mismo número de electrones. Y acuérdense que puede variar en la cantidad de protones que tenga el núcleo. Y eso va a hacer que el núcleo sea estable o inestable. ¿Sí o no? Creo que por ahí va la mano. Entre mayor sea el Z, más probabilidad de que el núcleo sea inestable. ¿Ya? Hablamos que existía la radiación, la dispersión coherente, o Rayleigh, ¿ya? Puede ocurrir entre un rango de 1 keV a 1 MeV, pero domina principalmente bajo los 10 keV, fundamentalmente. O sea, es a muy baja energía, ¿ya? Entonces, miren, viene este fotón, lo que va a hacer, va a entregar la energía a estos electrones que están aquí, pero como no van a tener la suficiente energía para poder sacarlo de su órbita, va a ver que en el fondo estos van a quedar como, entre comillas, van a absorber esa energía y van a quedar como, entre comillas, excitados. ¿Ya? Por eso salen como así. ¿Ya? Y para desexcitarse, emiten el mismo fotón en otra dirección. ¿Ya? Esto prácticamente en lo que son radiología diagnóstica, medicina nuclear, radioterapia, braquiterapia, no es tan importante. ¿Ya? Eso tenemos. Ahora miren, interacción de la radiación electromagnética. ¿O no? Ah, no, me fui para el otro lado. Ahí sí, perdón. Entonces, teníamos acá. Ya. Vámonos con el efecto fotoeléctrico. Ocurre desde 1 a 150 keV, donde la interacción dominante va de 10 a 26 keV. Los fotones van a interactuar con un átomo y va a causar que saque un electrón y un rayo X, ¿ya? Un fotón con una energía similar a la energía del ligado de las capas internas, pero va a tener que llevar un poco más de energía, porque en el fondo hay dos cosas que tenemos ahí. En las capas más internas, acuérdense que son las capas como más energéticas, necesitamos energía para poder sacar este electrón de la órbita
y también entregarle energía cinética para que éste pueda salir del átomo. ¿Ya? Esto con el efecto fotoeléctrico. O sea, llegó el fotón, le entregó la energía a este electrón salió, ¿ya? Entonces, los que estaban arriba, ¿ya? Dijeron, oh, mira, este electrón que sale se llama electrón Auger. Y los que estaban más arriba dijeron, oh, mira, hay un espacio más cómodo, y saltaron para abajo. Y en ese salto va a emitir un rayo X característico. ¿Ya? Eso es el fotoeléctrico. Vamos para adelante. ¿Ya? Dice que, mire, que este proceso es similar al decaimiento de conversión interna, excepto que con la energía que viene desde un fotón por fuera a un núcleo, ¿ya? Entre las causas de los rayos X característicos o la emisión del electrón Auger, es en el fondo, es por el salto, el hecho de sacar ese electrón fuera de su órbita, y el salto de los electrones que están en las capas de menor energía a los demás energías. ¿Ya? La probabilidad de interacción del efecto fotoeléctrico es directamente proporcional al z al cubo y a la energía al cubo, partido por la energía al cubo. ¿Ya? Entonces, pasa que como nosotros somos más agua y tenemos, y ese agua es en el fondo con oxígeno y, a ver, permíteme un poquito. A ver. ¿Se ve esto, cierto? ¿O se ve toda la pantalla? Se ve todo como diapositivas, quedó muy chica la página. Ya. A ver, interacción. Ya. El núcleo atómico. Sucede que el número atómico en el cubo es Z un cuarto 82. Aquí el agua, Z un cuarto y 1. La energía inversa al cubo. Sucede mucho más a baja energía y con energías más altas. Ahora, el efecto fotoeléctrico causa ionización. Causa ionización y es importante en lo que son en radiología diagnóstica. Ya, ahí volvemos. ¿Ya? Esto es lo más importante. En el fondo, en radiología diagnóstica, es lo que nos permite diferenciar las estructuras de una alta densidad, como lo que es el hueso, y las de baja densidad. ¿Ya? En el caso de la dispersión Compton, va a ocurrir a energías mayores a 26 keV hasta 24 MeV. Entonces, miren, lo que dice aquí, que en el fondo hay que pensar, cuando hablamos de dispersión Compton, hay que pensar en un juego de pool. ¿Ya? No sé si alguien ha jugado al pool, que en el fondo está la bola, ahí, la bola, choca, sale hacia un lado, y el otro sale hacia otro lado. Es un poco el efecto. ¿Ya? Esto va a ocurrir con los electrones de las capas más externas. ¿Ya? Entonces, va a venir un fotón que va a chocar contra un electrón. Este electrón va a salir de su órbita, así eyectado, y también va a salir en otra dirección un fotón con menor energía. Menor energía, ¿por qué? Porque en el fondo el fotón incidente
se gastó la energía en sacar al electrón de su órbita y entregarle un poco de energía cinética, y la energía restante se fue en el fotón dispersado. ¿Ya? Eso es con referente eh, al Compton. ¿Mm? Hay veces que esto también puede salir dispersados en ángulos de 90 grados. En el caso en el caso de la producción de pares, perdón, en la producción de fotoeléctrico, también pueden haber retrodispersión. ¿Mm? Entonces, mientras más grande sea el ángulo de la deflexión, va a ser más lenta eh, la eyección del electrón. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí tenemos que la probabilidad de interacción es proporcional a la densidad de los electrones. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan que yo les comentaba el concepto de la densidad electrónica? ¿Mm? ¿Alguien se acuerda cuando les hablaba de la densidad electrónica? ¿De cuántos átomos podía yo incorporar dentro de un espacio, un volumen? ¿Se acuerdan de eso? No. Bueno, la densidad electrónica es el concepto que en el fondo nos dice que si yo tengo un elemento tiene un alto Z, ¿ya? El volumen de este elemento de alto Z va a ser muy grande. Por lo tanto, si yo meto átomos de ese estilo dentro de un volumen, van a ser mucho menos átomos que me van a caber dentro de ese volumen que si yo metiera átomos que son más ligeros, como, qué sé yo, de hidrógeno, como son más pequeños, ¿cómo se llama? Es más, pueden meter una mayor cantidad de estos electrones. ¿Ya? Ahora, la producción del efecto fotoeléctrico fundamentalmente sucede en energías que van por los 120 keV, 150 keV, hasta los 10 MeV. ¿Ya? En el fondo, lo van a poder encontrar en los fotones que son emitidos por elementos radiactivos, en medicina nuclear, y también en braquiterapia, que es una técnica de tratamiento que se usa, que en el fondo lo que se hace es se inserta una fuente radiactiva dentro del tumor que uno quiere eliminar. ¿Mm? Eso es la braquiterapia. Entonces, como es una fuente radiactiva que tiene una alta actividad, esta va a ir eliminando todas las células que quedan alrededor de la fuente. Y a la medida que se va alejando, la cantidad de fotones va a ir disminuyendo. ¿Conocen la ley de inverso al cuadrado de la distancia? ¿Han escuchado hablar de ella? Es la ley que se refiere a que el cuadrado de la distancia es la disminución de los rayos X, ¿o no? Ya. A ver, completa mejor la idea. Que, por ejemplo, si estamos a 2 metros de distancia de la irradiación de los rayos,
Se Ya, disminuye la irradiación que nos llega al cuadrado de esa distancia. ya. O sea que si nosotros medimos, por ejemplo, 100 fotones y nos ponemos 1 metro, y después nos cambiamos a 2 metros, la cantidad de fotones va a ir disminuyendo en inverso al cuadrado del metro más. ¿Sí? Por lo tanto, la cantidad va a ir disminuyendo. ¿Cierto? Se supone. ¿Cómo se supone? Según literatura, No, sí es así. Es así. Es que en el fondo, mira, es como, mira, piénsalo como si fuera una ampolleta. ¿Mm? En la medida que tú te vas acercando a la ampolleta, a ver si se ve. A ver. Aquí está mi ampolleta. ¿Ah? En la medida que yo me voy acercando a la ampolleta, ya mucha más cantidad de luz va a recibir mi mano. Pero si yo me empiezo a alejar de la ampolleta, ¿cómo va a ser la cantidad de luz que va a ir recibiendo? ¿Cómo quedaría cómo sería la cantidad de luz? ¿Va a ser más o menos? menos. Claro, ¿ves? ¿Te fijas? Es el mismo concepto. Y esa es la ley inversa de los cuadrados de la distancia. ¿Y dónde está el resto? ¿Con quién hablo? Profe, no grabar las clases. Ah, participante. ¿Quién me estaba participando, ¿Quién me ha contestado todo hasta ahora? ¿Me sigue la idea? ¿Cómo te llamas? David. Ya, David. Dariuch. Ya, David. Daruich. ¿Perdón? ¿Cómo se dice? Daruich. Daruich, ya, ok. Yo soy Lucich. Ya, y el resto deben estar tomando 11. Ya. Ya. Esto es lo que estamos teniendo, ¿ya? Con los rayos, con el efecto Compton, ¿ya? Luego tenemos la producción de pares. Va a ocurrir con energía sobre los 1,02 MeV y más, ¿ya? Es una interacción que va a dominar por sobre los 10 MeV, ¿ya? ¿Dónde tenemos 10 MeV? Ustedes saben, en radiodiagnóstico, ¿cuál es el rango en que trabajamos? Ariel Medrano, Profe, ¿perdón? profe, ¿podría repetir, porfa, que se me cayó la señal y no la entendí? La pregunta, en radiodiagnóstico, ¿en qué rango de radiación se trabaja? ¿Han visto algo de radiodiagnóstico, no? ¿No? ¿Profe, a qué se refiere con radiodiagnóstico? Disculpe, estoy un poco perdido. Radiografías. Cuando se toman radiografía, ¿cuál es el rango en que se trabaja? ¿Han visto ¿Profe, me radiografía? escucha? Sí, te escucho, fuerte y claro. Ya, ahora sí, es 50, 120 kilovoltios. Perfecto. Incluso hasta 150, el equipo está hasta 150, pero es el rango, ¿ya? Después de eso, de 50 a 150, ¿ya? Con 50 podemos tomar un dedo, ¿cierto? Más o menos, cositas chicas. Y ya con 150, ¿qué es lo que tomamos? ¿Qué se toma con Tórax y 150? pelvis. Tórax, pelvis, ¿ya? Sí, perfecto. ¿Ya? Sobre eso, ¿quién trabaja con sobre 150? ¿Dónde podríamos encontrar sobre 150? Radioterapia. Ya, sí, es una opción.
y también en medicina nuclear, por los isótopos radiactivos. ¿Ya? Acuérdense, hay distintos tipos de isótopos que emiten radiación gamma dependiendo del tipo de isótopo, bueno, hay algunos que salen 200, el yodo tiene un fotón de 300 y tantos, el iridio tiene otro fotón, tiene una serie de fotones, pero el más común son de 300 keV, ¿ya? Y en radioterapia se trabajaba, algunos, bueno, todavía algunos trabajan con cesio 137, que tiene una energía de 6.02 MeV, o 663 keV, que es lo mismo. ¿Ya? Ese es el cesio. Y el cobalto, en el cobalto nos saltamos al MeV. Es 1.002 MeV. ¿Ya? El cobalto tiene dos fotones, 1.15 y 1.25. Por eso, cuando se habla del cobalto, se habla del promedio de los dos. ¿Ok? Y luego de eso, nos saltamos a lo que son ya los aceleradores lineales. ¿Ya? Los aceleradores lineales tienen energías básicamente de 6 MeV, pueden tener de 10 MeV, de 15 MeV, 18, 20, 21 MeV. ¿Ya? Y también algunos son capaces de acelerar electrones también, con 6 MeV, 9 MeV, 12, 15, 18 MeV. ¿Ya? Hasta 20 MeV. Hasta 21 MeV. O sea, depende o sea, pueden haber todo eso. Entonces, hay un rango en que nosotros hablamos de radioterapia de baja energía, cuando hablamos de desde 6 a menos de 10 MeV. Eso es baja energía. ¿Ya? Cuando nos pasamos de 10 MeV para arriba, nosotros estamos hablando de alta energía. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que en el fondo, cuando pasamos de baja energía a alta energía, cambian algunos procesos físicos que nos van a hacer aparecer ciertas otras características de las que hay que tener cuidado. ¿Ya? Como por ejemplo, lo que es la producción de pares. ¿Ya? En el caso de la producción de pares, va a pasar que va a llegar un fotón, perdón, sí, miren, hay dos opciones. Que un fotón pase en la cercanía de un núcleo y se transforme su energía, pero tiene que ser mayor a 1.02 MeV. ¿Ya? Y tiene que, y una vez que pasa acá, este fotón se va a transformar en un positrón y en un electrón. Y estos van a salir en direcciones opuestas, en 180 grados. ¿Ya? Esa es la primera aproximación. Entonces, ¿qué va a pasar? El electrón negativo que salió para acá, en esta dirección, va a ir interaccionando hasta ser absorbido por algún átomo que esté por ahí dando vuelta, que esté ionizado y que necesite un electrón. Lo va a tomar y va a desionizarse. ¿Ya? ¿Qué pasa con el positrón? El positrón va a comenzar a moverse, a perder energía, y cuando vaya acercándose a perder casi toda su energía, va a chocar contra un electrón y va a emitir dos fotones en dirección contraria de
por lo menos 0,511 MeV. ¿Ya? Entonces, si tengo, ¿por qué 0,511? Si yo, como son 2 fotones, 2 por 0,511 nos va a dar 1,02 MeV. Ahí tendríamos la ecuación. ¿Ya? Eso. También está tenemos lo que son la desintegración fotonuclear. ¿Ya? Cuando tenemos sobre 8 a 16 MeV, tenemos que un fotón puede chocar contra el núcleo, y este fotón va a ser absorbido por el núcleo y puede ser que emita un neutrón. ¿Y qué va a pasar? Como este átomo en el fondo perdió un neutrón, este va a quedar inestable. Se va a volver en el fondo un isótopo del elemento inicial, ¿ya? Y por lo tanto va a emitir alguna clase de radiación para poder estabilizarse. Esto es lo que se llaman isótopos de vida media corta, porque la verdad de las cosas, estos se activan en los colimadores, por ejemplo, en los colimadores de un acelerador lineal. En el fondo se puede ver que una vez que termina el tratamiento, si tú se acercas con un detector Geiger, vas a ver que queda como, entre comillas, como radiación de fondo debajo de la caja donde sale la radiación. Pero no es que el acelerador esté todavía emitiendo radiación, sino que son estos elementos que se activaron, ¿ya? Y comienzan a decaer. Esto es lo que es la fotodesintegración. Ahora, ¿qué pasa con las partículas cargadas? ¿Ya? Lo primero, dice, vamos a definir lo que es el rango. El rango, vamos a hablar de una distancia al cual la partícula es capaz de llegar, puede viajar a través de un medio. ¿Ya? Este rango, para nuestros propósitos, dice que nosotros vamos a decir que el rango se va a llamar CSDA, que en inglés es Continuous Slowdown Approximation. En el fondo, la aproximación de la continua pérdida de la velocidad. En este caso sí, se pierde la energía. Ahora, tenemos partículas que son cargadas y las no cargadas. En el caso de las partículas cargadas, nosotros podemos estas son directamente ionizantes, ¿ya? Van a interactuar directamente con los electrones, el núcleo, y a través de las fuerzas coulombianas, ¿ya? Por las fuerzas de carga. ¿Ya? Entonces, y por eso en el fondo hablamos que son directamente ionizantes, porque en general la característica fundamental que hace que tengan carga, hacen que estas van a mover los electrones que están alrededor del núcleo. O sea, si tengo una partícula alfa que es cargada positiva y va acercándose a un electrón, va a eyectar y salir de su órbita para poder interactuar con la partícula alfa, ¿ya? O con un protón, qué sé yo. Entonces, fíjense que en el fondo, este es el electrón, va a ir avanzando a través del material, va a interactuar, va a volver a interactuar, otra interacción, vuelve a interactuar,
y así sucesivamente. La interacción es muy tortuosa, no así como lo veíamos con la radiación electromagnética, que en el fondo iba avanzando sencillamente, ¿ya? Hasta que llega un punto en que ya no va a avanzar más. Y esto es lo que nosotros llamamos el rango, la distancia en la cual pudo atravesar la partícula. Las partículas no cargadas, ¿ya?, como lo son los protones, ¿ya?, no van a interactuar a través de las fuerzas coulombianas, ¿ya? Ellos van a actuar, son indirectamente ionizantes. Las partículas no cargadas van a interactuar más con el núcleo que con los electrones. Y ellos son relativamente mucho más penetrantes, ¿ya? Hay partículas cargadas que son pesadas y que son otras que son livianas. Las partículas livianas son partículas que tienen una masa similar a los electrones, básicamente que son los electrones y positrones. Esas son las livianas. Y debido a su masa, ellos cambian de dirección, o sea, son dispersados muy fácilmente. La longitud del camino recorrido es mucho más tiene un rango mucho mayor en las livianas, no así en las pesadas, ¿ya?, que en el fondo son mucho más pesados que los electrones. Por ejemplo, tenemos los protones, las partículas alfa, los átomos de carbono, que también se pueden acelerar, ¿ya? Entonces, debido a su masa, ellos van a viajar a través del material, ¿ya?, y van a viajar en línea recta, pero como va a ir viajando en línea recta, van a interactuar con todo lo que va a estar alrededor, ¿ya? Por lo mismo, el rango de penetración va a ser mucho menor, ¿ya? Si nosotros con un protón quisiéramos que penetrara una profundidad, por decir, de 5 centímetros, tendríamos que acelerar este protón darle una energía de 200 MeV para poder llegar a esa profundidad, ¿ya? Y esa es la razón. ¿Por qué? Porque tiene una masa muy grande y porque también tiene una carga, ¿ya? Los potenciales de aceleración de las partículas y de los núcleos son mucho mayores, ¿ya? Así que ahí hay una tarea para que busquen cómo se aceleran las partículas. ¿Ok? Tarea para la casa. ¿Cómo es la manera o con qué equipos se aceleran las partículas? Ahora, ¿cómo interactúan las partículas cargadas? ¿Ya? Las partículas cargadas, que son las directamente ionizantes, tienen una velocidad variable, así como los fotones. Ellos siempre se mueven muy cercanos a la velocidad de la luz, pero la velocidad y su energía están directamente relacionadas una con otra. Cuando una partícula de estas gana energía, se mueve mucho más rápido, pero la partícula gradualmente va perdiendo energía por medio de la interacción que va con el medio, ¿ya? Esto es lo que se llama la transferencia lineal de energía. La transferencia lineal de energía es cuánta cantidad de energía va a perder este haz de radiación en la medida que avanza a través de un medio, ¿ya? La transferencia lineal de energía de, por ejemplo, los fotones es mucho menor que en el caso de las partículas cargadas, ¿ya? Más adelante vamos a ver que en el fondo, ¿por qué?
porque por el hecho de ser partículas cargadas van a interactuar con mayor probabilidad y van a entregar más energía a través de lo que están, el medio que están avanzando. ¿Ya? Entonces, la energía va a disminuir el número de fotones en el haz sin cambiar la energía de los fotones individuales, en el caso de... hay dos tipos fundamentales de colisiones, ¿ya? En el caso de las partículas cargadas. Pueden producirse colisiones elásticas, pensando en el juego del pool, que en el fondo hay... choca la partícula y sale eyectado hacia un lado un electrón y hacia el otro lado otro fotón. ¿Ya? Entonces, en ese caso, la energía cinética y el momentum, o sea, el movimiento de ambos se va a conservar y su energía va a ser transferida entre la partícula y el medio. ¿Ya? Toda la energía se mantiene en forma de movimiento. Eso de las colisiones elásticas. En las colisiones inelásticas hay que pensar que en el fondo es como cuando se va a chocar contra una pared, ¿ya? Ahí hay una pérdida total de la energía cinética. La energía cinética en las inelásticas se pierde la energía cinética y el momentum, ¿ya? Y la partícula transfiere toda su energía al medio y en el fondo va a ir decayendo para que ésta sea absorbida en el medio. Esta energía se puede entregar como un fotón o esta puede ser transferida a un electrón, ¿ya? Causando ionización. Entonces, miren, por eso hablamos de directamente ionizante e indirectamente ionizante. En el caso de los fotones no tienen carga, no tienen masa, van a entregar energía a los electrones de estos átomos en el medio, y estos electrones, a través del efecto Compton, el fotoeléctrico, la producción de pares, van a salir electrones que ellos van a ser capaces, o sea, van a ser los responsables de entregar la energía al medio. ¿Ya? Puede ser que haya pérdida de energía del fotón, ¿ya? Por dispersión, pero acuérdense que lo que va a causar el depósito de energía son los electrones, en el caso de los fotones. ¿Ya? Aquí interactuó una cantidad, aquí volvió a interactuar. ¿Por qué? Porque hay menos ya fotones, y luego a más profundidad ya volvió a interactuar, pero ya hay mucho menos fotones. ¿Por qué razón? Por la dispersión, atenuación y por efecto del cuadrado de la distancia. No así los protones, que los protones, ellos van en la medida que van atravesando, ¿ya? Van a ir perdiendo energía a través del camino que van recorriendo, hasta que su energía es prácticamente cero, y esta se absorbe prácticamente toda en un rango definido. Y esto es lo que se conoce como el pic de Bragg, ¿ya? Es una cosa parecida a esto. Entra aquí, llega hasta acá, sube y baja, pum. Y esa es la gran gracia de los protones y en el caso de las partículas cargadas, ¿ya? Que de aquí hacia allá, la cantidad, la dosis de radiación es muy baja. Entonces, tenemos que, si nosotros somos capaces de calcular la energía que tenemos para poder acelerar esto y llegar a esta zona de profundidad, vamos a poder ser capaces de tratar
bien esta zona y proteger todo lo que está a continuación. No así como los fotones, que van a interactuar, pero y van a seguir interactuando. ¿Ok? Ya, entonces vamos a tener que la energía, el valor de la energía promedio que se necesita para producir un par de iones en el gas, en un gas, son 33,97 electron volt en condiciones normales de temperatura y presión. ¿Ya? ¿Por qué razón? ¿Por qué se habla de condiciones normales de temperatura y presión? Porque en la medida que vamos variando la temperatura y la presión, las cámaras de ionización con las cuales vamos a hacer las medidas van a variar también su volumen. ¿Ya? Por lo tanto, si estamos a una condición X, por ejemplo, de temperatura y presión, y medimos 1 y nos vamos, por ejemplo, a la cima de la montaña y hacemos el mismo experimento, vamos a ver, o medimos menos o vamos a medir más. ¿Ya? Eso es porque en el fondo necesitamos tener las mismas condiciones de temperatura y presión. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hacer entonces para poder tener eso? Si resulta que yo necesito medir en la montaña y no voy a tener la misma condición de temperatura y presión que acá. ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo podríamos hacerlo? Profe, ¿tendría que ser una medición al vacío? Sí, pero lo que pasa es que en general estas cámaras de ionización no son abiertas. ¿Mm? Mira, lo que se hace es que uno saca un factor en el fondo de calibración, un factor de presión y temperatura, ¿ya? Que en el fondo, dependiendo de la temperatura que tengamos y la presión, vamos a saber que podemos ir aplicando este factor y vamos a poder igualar la medida que tenemos aquí, qué sé yo, en la costa versus la que tenemos en la montaña. ¿Ya? Eso es como se hace con las medidas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las cámaras son abiertas. ¿Ya? No son cámaras que estén al vacío. Sería demasiado poco práctico. O sea, no, si se llega a romper, sería carísimo. ¿Ya? Entonces, tenemos que la transferencia lineal de energía, bueno, aparecen dos conceptos. Uno, lo que es la transferencia lineal de energía y también lo que es el stopping power, que es como el poder de frenado que tiene el material. ¿Ya? El stopping power va a depender del material en el cual va a interactuar la partícula. ¿Ya? En el fondo, dependiendo de la cantidad de su Z del material, vamos a tener materiales que va a tener mayor poder de frenado que otro material. ¿Ya? Entonces, el stopping power dice, y con la transferencia lineal de energía, están cercanamente relacionados porque miden la transferencia entre una partícula cargada y un medio. ¿Ya? El stopping power es la cantidad de energía que pierde la partícula por unidad de recorrido, pensando en que es
una cantidad que es como de manera recta. Mientras que el LED es la cantidad de energía que la partícula deposita por medio de ionizaciones locales por unidad de longitud. Pensando que la cantidad del daño de una partícula que va a llevar en la medida que va atravesando. ¿Ya? Uno es como, esto sería, ¿ya? Esto sería la cantidad de energía que se va a perder, y esta es la cantidad de energía que va a ser depositada. Esa es la diferencia entre stopping power y el LED. ¿Ya? Hay ionizaciones que son específicas entre el stopping power y el LED, que esto lo que va a hacer que va a aumentar la pérdida de movimiento de la energía, de la partícula. ¿Ya? Esto porque en el fondo lo que va a hacer va a interactuar mucho más con el medio. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos la partícula, a través, para representar el LED. ¿Ya? La partícula dice que va a atravesar un medio, pero va a viajar tan rápido que realmente va a atravesar del medio, no pescando los electrones. Mientras que con la baja energía, o sea, y un alto LED, va a interactuar mucho más con los electrones del material. Hay ciertas relaciones con referente a la transferencia lineal de energía. ¿Ya? La transferencia lineal de energía es una medida de interacción entre una partícula y un medio. La transferencia lineal de energía aumenta con la carga de la partícula. ¿Ya? Si esta tiene carga, mayor LED tiene. ¿Ya? Es proporcional, dice, que a la carga al cuadrado. Por ejemplo, dice, mire, a 10 MeV, un ion de carbono tiene un LED de 200 keV por micrón. 200 keV es, en el fondo, 200 unidades de energía. Va a perder por cada micrón que avanza, mientras que un protón de 10 MeV, ¿ya? Aquí tenemos 10 MeV, ¿ya? Este es un átomo de carbono, que es mucho más pequeño, ¿ya? Tiene un LED de 4 keV por micrón. ¿Se fijan? Acá hay dos cosas. Aquí la cantidad de carga, porque este es un átomo de carbono, ¿ya? Y aquí es solamente un protón. Por eso el LED va a disminuir. El LED disminuye también con la velocidad de la partícula. Es aproximadamente inverso al proporcional de la velocidad al cuadrado. ¿Ya? Dice que a energías mucho menores que la partícula, cuando va llegando a reposo, la velocidad al cuadrado es proporcional a la energía. ¿Ya? O sea, cuando una partícula va llegando al reposo, esta partícula se absorbe por el medio de golpe y es capaz de depositar todo el resto de la energía en un solo punto. Como por ejemplo, dice, miren, 2 MeV de protones, tiene un LED de 16 keV por micrón, y 10 MeV de protones tiene un LED de 4 keV por micrón. Entre la energía va siendo mucho menor, su LED va a ser mucho más grande, ¿ya? Y 200 MeV de protones tienen un LED de 0.4 keV por micrón. Correcto. El LED aumenta con la densidad del medio, es aproximadamente proporcional a la densidad. Una partícula encuentra mucho más átomos cuando pasa a través a través del plomo en oposición con el aire.
el LED va a disminuir con el número, con el Z, el número atómico. ¿Mm? Eso. ¿Cómo están? Profe, no sé si entendí bien. El LED sería mayor si el Z es más alto. Pues es el contrario. Claro, eso. Es el contrario, o sea, si a mayor Z, menor LED. Claro. Ya. ¿Ya? Entonces, miren, con los electrones va a pasar lo siguiente. Van a ver, van a haber dos cosas. ¿Ya? Va a haber un frenado, el stopping power y la dosis. ¿Ya? El stopping power va a incluir dos componentes. ¿Mm? El poder de frenado se llama. Stopping power, poder de frenado es lo mismo. ¿Ya? Hay un stopping power que es por colisiones, donde va a chocar, la energía se pierde debido a las colisiones con el medio y directamente contribuye a la dosis. ¿Ya? Esto es lo que se llama depósito local de energía. Y también hay un poder de frenado radiativo, stopping power radiativo. ¿Mm? En el fondo, que la energía se pierde por procesos radiativos, o sea que se forman fotones, ¿ya? Tal como en el fondo pasa con el frenado, Bremsstrahlung, ¿ya? Pero resulta que estos fotones no van a contribuir a la dosis, porque en general estos fotones van a ser dispersados y van a salir del lugar en el cual se va a contabilizar la dosis. ¿Se entiende? En el fondo, cuando yo quiero medir dosis, tengo una esfera. Tengo que decir ya, ¿dónde voy a medir dosis? En esta esfera que está acá adentro. Todo lo que llegue aquí, se depositen acá, yo lo voy a contabilizar como dosis. Entonces, va a pasar que el stopping power, van a llegar los electrones, van a depositar y se va a mover, pam, 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 pam. Aquí ya, eso, dosis. Va a pasar que un fotón, un electrón, va a interactuar y de repente van a salir un fotón de frenado y ese fotón va a salir de la esfera. Por lo tanto, ese fotón no lo vamos a no va a contribuir a lo que es la dosis dentro de la esfera. No sé si se entendió, ¿ya? Porque salió de la esfera, ¿ya? Puede que va a producir dosis, pero en otro lugar, pero no en la esfera en que yo estoy contabilizando. ¿Mm? Entonces, miren, así como tenemos, también hay conexiones inelásticas con los electrones atómicos, ¿ya? En el cual los electrones incidentes transfieren algo de su energía a un electrón atómico, en el fondo dándole, pudiendo producir o excitación o ionización. ¿Ya? ¿Qué es lo que es ionización? ¿Qué es la ionización? Vamos perdidos. Ionización. Profe, era cuando un electrón sacaba un fotón. No, al revés. Cuando salía un electrón del átomo, este quedaba con un átomo menos, un electrón menos, por lo tanto, una carga menos. Entonces decíamos que ese será ionizado. ¿Ya? Muchas gracias, gracias por la respuesta. ¿Ya? Eh,
Miren, lean esto, se los voy a dejar. Les voy a dejar las traducciones ahí abajo. Es hasta el capítulo 5, 4 y 5. ¿Ya? Lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Pues ya son las 8:10 ya. No abusar contra ustedes. ¿Ya? De todas maneras quedamos aquí. ¿Les parece? ¿O quieren seguir? ¿Profe? Chao, profe, que esté bien. Qué difícil. ¿Profe, me puede dar su correo, por favor? Mi correo. A ver, mi correo. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Así. Ese es mi correo. ¿Ya? Ya, profe. Muchas gracias. Que esté bien. Igual ustedes. Nos vemos entonces. Espero el próximo lunes allá en la U. Ya nos Nos vemos, vemos. profe.